En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso hídrico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, generación sostenible, vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com? Periscope, Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud. Que la vida, que el universo, que ese Dios, como usted lo quiera llamar, como lo conozca, le retribuye esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y les recuerdo que los milagros existen, y en este preciso instante deben de estar sucediendo muchos de ellos, y que esos sean para usted en salud, en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en prosperidad de todo tipo, en riqueza de todo tipo, en fuerza de voluntad, en disciplina, en perseverancia para todos sus proyectos, y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, conviértase en ese férreo celador de esos pensamientos, redirecciónelos, acondúctelos, enfóquelos y diríjalos solo a esos deseos y sueños que tiene para conseguir el triunfo, el éxito, no solo para usted, sino para los suyos. Los demás podrán decir lo que les venga en gana, pero usted le asiste todo el derecho de ignorarlo. Y lo que digan los demás de usted no es lo que va a definir quién es usted. ¿Usted qué lo define? Unos regalos inmerecidos que usted tiene, algunos de ellos son su coraje, su fuerza, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su actitud, su aptitud. Y esos mismos sueños que persigue es lo que lo define a usted, no lo que los demás digan. Corra su carrera, disfrute donde está. Olvídese de tener esa vida de complacencia, de estar complaciendo a los demás para que lo acepten. Esa es una vida miserable. Complázcase usted mismo, ámese usted mismo, llénese de autoestima, persiga esos sueños, día, noche, de madrugada, de tarde, y verá a ver lo que va a pasar. Y no te olvides de llenarte de excesiva gratitud. Les recuerdo que hoy es el 6º mes del año ya, imagínense. Todavía tengo el sabor a pavo y a ese tequila blanco que probé ese 31 de diciembre de 2020, Campo Azul. Y ya estamos al 6º mes del año. Hoy es 1 de junio del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 31 grados centígrados, temperatura mínima de 25. Dice el IDEAM que hay una probabilidad de un 20% de lluvia. Vamos a hacer una conexión con una de las personas más buscadas, pero por mí, para entrevistarla. Vamos a hacer ya aquí
la selección. Aquí vamos a hacerle la invitación. Les va a encantar la persona que les tengo hoy, de verdad que sí. Bueno, ahí está. A las 6:34 minutos de la vallada tengo al hombre más buscado por mí para entrevistarlo, Carlos Suárez Rojas. Toño, muy buenos días, ¿cómo estás? Permítame una pequeña presentación, asesor, socio fundador de esa firma ganadora, Estrategia en Marketing Electoral y de Gobierno, Estrategia y Poder, que está todavía recién salido del horno. El último premio que se acaban de ganar, campaña audiovisual del año, causa u organización en los premios Napolitan Victory Award 2020. Aprovecho para esa felicitación. No solo se ha ganado eso, en Washington, D.C. también se ganó unos premios en 2016, volvieron a ganar nuevamente. O sea, empresa reputada y ganadora en Latinoamérica en varias campañas políticas. Hace 3 días lo tenía Caracol Radio entrevistándolo. Lo recordarán ustedes el año pasado cuando las últimas elecciones presidenciales hacía parte de un equipo de trabajo de analistas de las campañas. Bueno, montó una oficina para la región Caribe, de las pocas empresas que se ha atrevido a hacer esto, y bueno, entró la pandemia y no han renunciado. Ahí están todavía. Y quiero contarles una anécdota. El 25 de marzo del año 2020 lo iba a entrevistar, pero ustedes recordarán que el 24 de marzo de 2020 cerraron Colombia y no pudimos viajar. Y esa entrevista, miren, por eso le digo el más buscado. Carlos, mil gracias por estar aquí con nosotros. Toño, un placer de estar contigo, por fin poder sentarme a esta entrevista tan buscada, pero realmente no ha sido sino por el destino y también por una cosa que para mí es muy complicada, que es madrugar. Así que estoy madrugando por ti, por los oyentes en Montería, que tanto quiero. Hombre, gracias, mil gracias. Yo sé que sí, y te lo agradezco de todo corazón, toda mi gratitud para ti por esto que estás haciendo. El miedo, dicen que es uno de los sentimientos y de las emociones más poderosas que existen. Y no solo para lo normal, porque el miedo de pronto nos puede librar de muchas cosas, pero también para atemorizar y como arma temible de guerra política. ¿Usted cree que esa es el arma predilecta ahora mismo en este país? Sí, de acuerdo. Miren, la política, el marketing político se hace a partir de sentimientos y de emociones. Y uno de los más fuertes, por supuesto, que es el miedo. Siempre se ha vendido el miedo al contrario, se ha vendido el miedo al opositor, se ha vendido el miedo para poder, digamos que, destruir al contrario en las urnas y en la opinión pública. Y bueno, es una de las herramientas que más se utiliza. Y en Colombia, pues la hemos utilizado a granel en las últimas décadas haciendo elecciones. Y seguramente este no va a ser la excepción, la gesta política que se avecina para el 2022, pero tampoco es la excepción, lamentablemente, para lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, para ese levantamiento, para esa revolución que existe hoy. Y que por supuesto el miedo juega un papel fundamental e importante de lado y lado de los grupos y de las ideologías que se han armado para poder destruir al contrario. Esta era la Colombia política que conocías, Carlos. Sí, esta ha sido la Colombia política de toda la vida, históricamente. Hoy lo que pasa es que las redes sociales, el mundo digital, la comunicación, pues nos la trae a la palma de la mano y estamos hiperconectados, hiperinformados. Pero históricamente es lo que ha pasado cuando hablamos de la violencia en Colombia o de la creación del mismo Estado colombiano. Siempre hemos estado en pugnas en donde Santander vendía el miedo a Bolívar y Bolívar vendía la traición de Santander. Y después vinieron los enfrentamientos de federalismo y de unitarismo y siempre se pasó por el meridiano del miedo. Luego vino la época de la que llamamos la violencia y los enfrentamientos entre conservadores y liberales jugaban otra vez al miedo. Y así hemos estado en una espiral de miedos de lado y lado que pues lamentablemente
todavía no hemos podido salir de ellos. Podríamos concluir que aquí nunca ha habido entonces debates políticos, o sea, debates de idea, de construir una nueva Colombia, de construir una nación, sino simplemente como un quítate tú para ponerme yo. Esa frase tuya me encanta y me fascina, además porque es real. Miran, yo no creo en izquierda y en derecha, yo no creo que el país esté pensando en términos de izquierda y de derechas, eso, digamos, las mediciones mismas que estamos haciendo nos lo dicen. La gente no se identifica con lo uno, con lo otro, con lo que sí se identifica es con extremos que parten de un lado, que parten del otro. Yo no siento que hemos estado haciendo una construcción real de país. Para eso se necesita de verdad sentarnos todos los actores a mirar qué va a ocurrir en el futuro. Aquí se hizo una constitución en el 91 que nos han vendido como la gran panacea y que tiene unos orígenes mucho más complejos de lo que el marketing le ha venido ungiendo como agua lustral. La Constitución del 91 se hizo en un enfrentamiento duro con el narcotráfico, en donde Pablo Escobar estaba poniéndonos bombas por un lado y repartiendo dinero en la constituyente por el otro para poder cambiar la Constitución y poder quitar de en medio la extradición. Esa es una realidad que en Colombia no nos hemos sentado a estudiar de fondo. Y ahí está el pacto social. Ese pacto social no nació necesariamente de la realidad ciudadana y pensando en un nuevo país. Ahí habían muchísimos intereses políticos y de actores ilegales que se mezclaron para hacer lo que salió. Y después viene toda la época de tratar de implementar lo bueno, porque también tiene muchas cosas buenas en la Constitución, y hasta ahí llegó. Nosotros tenemos una Constitución en el papel un tanto prostituida por cientos de reformas que han ocurrido, pero nunca nos hemos sentado realmente, todos los partícipes de la comunidad o de la sociedad, a rehacer un pacto social. Eso no lo hemos visto y va a ser muy difícil que lo veamos en medio de todo esto que está ocurriendo. A todas las personas que están llegando a este momento de la transmisión, quiero decirles, estamos entrevistando a Carlos Suárez Rojas, el socio fundador de la firma Estrategia y Poder, uno de los más reputados consultores políticos tanto para lo electoral y para gobierno. Carlos, qué coincidencia, el día de ayer yo decía algo que me parecía irónico. O sea, la Constitución de 1991 sale en 1991, valga la redundancia, pero para ese momento ya el Estado benefactor, lo que se conocía como Estado Social de Derecho en Europa, ya estaba desmontado, ya estaba casi que desmontado. O sea que era como si estuviéramos creando algo muerto, algo que era, podría uno decirlo, y lo digo yo, algo que ellos sabían que no iba a funcionar porque ya estaba muerto. El welfare state que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente para agradecerle a los europeos, a los ciudadanos europeos, su sacrificio durante la guerra. Y bueno, digamos que Inglaterra fue uno de los grandes ejemplos del funcionamiento del welfare state. Terminó básicamente quebrando a los estados en las décadas del 80 y de los 90 y se empezó a desmontar. Y nosotros empezamos a montarlo con el Estado Social Democrático de Derecho. Letra muerta, tal vez, Toño, es que los países pobres, como lo somos nosotros y como lo hemos venido siendo, no podemos darnos ciertos lujos. Y yo no digo que no sea necesario tener un Estado social, pero también es muy importante poder hacer leyes y constituciones que sean posibles y que sean cumplibles. Ahora, eso tiene varias aristas, que si viene la corrupción, que si viene los malos gobiernos, pues por supuesto todo eso atenta contra la posibilidad de convertir en realidad aquellos sueños que estaban en un papel. Los modelos, bueno, yo al final de cuentas siento que no hay modelos malos ni modelos buenos, lo que hay es modelos cumplibles o modelos no cumplibles. Cada sociedad se amoldará a lo que mejor le corresponda. Algunas lo pueden hacer exitosamente,
otras terminan como Venezuela, por ejemplo. Yo siempre digo que las sociedades no se suicidan, pero siempre el ejemplo de la excepción nos puede estar confirmando la regla. Entonces, básicamente lo que yo digo es, si tenemos un Estado que se creó en un momento histórico a partir de tratar de disfrazarlo de lo que no era. Y eso nos llevó a tener una constitución que en gran parte es letra muerta. Todos los derechos de educación, todos los derechos de salud, todo lo que son, digamos que esos derechos que implican un gasto social enorme, pues se quedaron en letra muerta. Acabas de decir que hay modelos que se pueden cumplir y otros que no se cumplen. ¿Cuál es el modelo que creerías que se podría cumplir en Colombia o que Colombia necesita en estos momentos? No, yo veo que nosotros, por ejemplo, dijimos en la Constitución del 91 que Colombia es un estado multiétnico, multicultural y que está reconociendo una realidad que es el de las regiones. Sin Qué bueno embargo, que has notado eso. sin embargo, la realidad es que desde el bogocentrismo se ha venido quitando toda esa letra que está en la Constitución y ese reconocimiento, y cada vez más las decisiones del gobierno central se vuelven obligatorias para las regiones. Nosotros, pese a que entendemos constitucionalmente que aquí hay un estado de regiones, la realidad de cómo se gobierna es una realidad que se gobierna desde el bogocentrismo. El bogocentrismo pone presidentes, el bogocentrismo termina manejando los medios de comunicación, el bogocentrismo es el que define hacia dónde se van las regalías, que fue una de las últimas reformas que hubo, y así, digamos que cada una de esas funciones que deberían tener con mayor autonomía las regiones, poco a poco se han ido reformando y se han venido quedando en el centralismo excesivo, cachaco, que termina gobernando de espaldas al país real, de espaldas a lo que es la Colombia real, y que desconoce flagrantemente ese artículo primero de la Constitución que dice que somos multiétnico, multicultural y que estamos básicamente basados en regiones. Eso es letra muerta. Y quiero decirle a todas las personas que nos siguen en estos momentos que tenemos aquí a Carlos Roa Suárez. Una pregunta, perdón. Quería decirle una cosita. Eso del bogocentrismo, quiero decirle a todos los colombianos que él es uno de los principales acuñadores de esa frase, de esa palabra bogocentrismo que me encanta y que cada vez me gusta más. Aquí lo tenía escrito. Si fuéramos un país de regiones, esto hubiese sido manejado de manera diferente. Fuéramos lo que somos. Bueno, yo creo que es que es muy difícil ser futurólogo, Toño, pero la realidad es que lo hemos hecho mal. Yo no sé si siendo un país de regiones, si hablar incluso de extremos como el federalismo, nos hubiese tenido hoy en otra realidad. Eso no lo sé, pero sí sé que el centralismo, como está acuñado y como se está ejerciendo, es el que nos ha llevado en gran parte a esto que está pasando en Colombia. Una Colombia que no reconoce las realidades sociales de las regiones. Nosotros tenemos hoy lo que está pasando en el Valle del Cauca es crónica de una muerte anunciada que el bogocentrismo jamás vio venir. Por ejemplo, que fue mucho de lo que pasó en el Caribe colombiano en otras infaustas épocas y que hoy también podría empezar a gestarse, y que el bogocentrismo ni cuenta se dio. Después siempre viene el dedo acusador y siempre vienen las portadas de las revistas y siempre vienen los comentaristas de las emisoras a señalar a las regiones cuando los problemas empiezan a ser visibles para el bogocentrismo, porque son visibles, sensibles, y todos los días en las regiones nos levantamos con los problemas que el bogocentrismo 5 o 10 años después empieza a ver y empieza a señalar y empieza a castigar a quien sea el chivo expiatorio del momento en las regiones. Todo esto empieza
desde hace años, pero se exacerba en dos extremos. En un extremo está Uribe, en el otro extremo está Petro. Y pareciera que de allí lo único que se vende es resentimiento, miedo y odio. O de allí es donde mejor se canaliza a todas esas personas, porque los colombianos tienen derecho a tener rabia por ese bogocentrismo y por muchas cosas más. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, de acuerdo. Mira, Toño, yo creo que hay una realidad que nosotros no podemos ocultar. Y qué días hice una columna al respecto, una de mis últimas columnas, porque después de la pandemia no he vuelto a escribir, pero básicamente lo que decía es lo siguiente: miren, nosotros llevamos 20 años, este siglo, el siglo XXI, no hemos conocido un modelo distinto al modelo de Uribe. A Uribe lo elegimos en el 2002 y después de que elegimos a Uribe en el 2002 y él se reeligió, después nos dijo que el ungido era Santos y ahora por último tenemos como ungido a Duque. Siempre hemos elegido por una u otra razón en un país centralista y además presidencialista a quien haya dicho Uribe. Eso es una realidad, independientemente de que Uribe gane elecciones y después pierda gobiernos, pero esa es otra discusión que le pasó con Santos y le está pasando exactamente lo mismo en este momento con Duque, o le pasó con Duque. Lo que pasa es que reconocerlo es más difícil. Entonces, en una sociedad que lleva 20 años bajo un mismo modelo, es perfectamente posible que surja un antagonista. Eso pasa en absolutamente todas las narrativas sociológicas, electorales y políticas en los países en donde ocurren cosas como esta. Y pues la némesis de Uribe terminó siendo encarnada por Petro. Y ahí empieza toda una disputa ideológica y de poder realmente. Ahora, yo soy un convencido de que el país no está dividido entre petristas y uribistas, que creo yo que la gran mayoría no son ni lo uno ni lo otro. Ahora, lo que sí es cierto es que los más ruidosos son tanto los uribistas como los petristas. Y ahí empieza a haber toda una narrativa en la que entran los medios de comunicación a hacer su trabajo, porque esos enfrentamientos venden y venden mucho. Y hoy, pues el fenómeno de las redes sociales, que principalmente en Twitter, porque las otras redes son menos activas en política y que exacerban, por supuesto, los ánimos y nos han tratado de poner entre dos bandos. Yo no tengo tan claro, y las mediciones además, porque soy un convencido de los estudios de investigación para poder tomar decisiones estratégicas, es que más de la mitad del país no se considera ni uribista ni petrista, y ahí hay un caldo de cultivo importante para lo que tendrá que ser el nuevo país, el país del siglo XXI. Nosotros vamos a entrar electoralmente hablando en un siglo XXI tardío que va a empezar en 2022, porque, vuelvo y repito, desde el 2002 no hemos conocido un modelo presidencial distinto, electoralmente hablando, que el señalado por Uribe. A las 6:52 de la mañana les recuerdo que estamos con Carlos Suárez Rojas, de Estrategia y Poder. En México, unas cadenas de televisión vinieron y se inventaron a Enrique Peña Nieto y lo pusieron de presidente, y mire todo lo que pasó. ¿Podría suceder eso en Colombia? Que los medios de comunicación pudiesen replicar eso que pasó allá. Yo lo veo muy difícil, Toño, y lo veo muy difícil por el momento que estamos viviendo. Es decir, cuando ocurrió lo que ocurrió con Peña Nieto, primero, digamos que México se maneja distinto, pero también había un fenómeno completamente distinto en cuanto a lo que era el poder de los medios de comunicación. Aquí también lo hemos vivido. Aquí el tiempo se inventaba a los presidentes y después los sostenía o no los sostenía, y hacían lo que querían. Los grandes medios de comunicación hoy ya no tienen ese poder, ni para lo uno ni para lo otro, ni para montar presidentes ni para tumbar presidentes. Eso está concentrado mucho más, ese poder, en lo que son las redes sociales. Yo siento que el bogocentrismo se quiere inventar sus candidatos y entonces ahí están inflando
al rector de la Universidad de los Andes, al exministro de Santos, al señor Gaviria, pero a mí me gustaría parar al señor Gaviria en una calle de Montería a ver quién lo conoce, como para poder empezar a determinar qué tanto poder real tienen hoy los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, para inventarse candidaturas que ya no se hacen a través de los medios de comunicación, sino que se hacen más en las redes sociales. Carlos, tal vez con esto que pasó con Duque, ya se dice, creo que usted también lo ha dicho, que cualquiera puede ser presidente en Colombia. Después que Duque fue presidente, cualquiera puede ser presidente en Colombia. La respuesta es no, pero muchos piensan que sí. Y me explico, mire, hoy todos lo que yo llamo los pitufos que están pretendiendo ser presidentes de Colombia dicen, pero si Duque pudo, que era un desconocido, yo ¿por qué no puedo? Y digamos que están en su legítimo derecho de creerlo y de aspirar y de pensar que eso puede ser cierto. Lo que también te digo es que después de Duque, eso no nos va a volver a pasar, porque yo no creo que el país vuelva a cometer un error tan grande de elegir a un desconocido en un momento histórico como el que estamos viviendo para que gobierne semejante problema que estamos en este momento teniendo en nuestras manos. Entonces, la respuesta es sí, muchos lo creen, pero la respuesta es no, yo no creo que nos vuelva a ocurrir eso. Como dicen, al perro no lo capan dos veces. Ayer el expresidente Andrés Pastrana, copiando el estilo de Álvaro Uribe Vélez, de que el que diga Uribe, entonces Pastrana ayer dijo que el que diga él, y él dijo que era Germán Vargas Lleras. ¿Qué opinión le merece al respecto de esto? Toño, hay varias cosas. Fíjate que estaba ayer viendo esas declaraciones de Pastrana y uno no puede estar tan mal en la vida, y me refiero a Vargas Lleras, como para que quien lo esté promoviendo como candidato sea Pastrana. Pastrana, ahí sí, si Uribe hoy tiene problemas para endosar, yo no me imagino que pueda estar endosando Pastrana, que definitivamente tiene uno de los peores recuerdos de la sociedad colombiana de él, en su imagen. Digamos, yo aquí no hablo de buenos gobiernos o de malos gobiernos, yo de lo que hablo es de imagen y de posibilidad de enfrentar liderazgos sociales. En política no existen muertos, no existen cadáveres, siempre pueden resucitar. Pero hombre, es que Germán Vargas Lleras sería tan buen presidente, pero es tan mal candidato. Y para poder ser presidente tú te tienes que elegir. Y Germán está representando todo aquello contra lo que hoy el pueblo colombiano no quiere ver. Es la vieja clase política, la vieja manera de gobernar, la vieja manera de estar en el poder, eternizándose en el poder. Germán ha sido un privilegiado desde que era niño hasta que terminó siendo vicepresidente, y yo veo muy difícil que Vargas pueda, en este momento histórico como lo está viviendo el país, pese a que por el desespero mucha gente estaría hoy feliz de que fuese presidente al ver el vacío que tenemos en el Palacio de Nariño, pero yo considero que es muy difícil. Miren, Toño, yo fui el primero de los analistas que escribió una columna cuando Germán era el presidente según todo el mundo, antes de que Germán renunciara a la vicepresidencia. Yo había venido midiendo a Germán durante los 4 años que fue vicepresidente, y Germán es un tipo que no conecta con el ciudadano. Germán se pudo haber preparado 50 años para ser presidente de la República, y eso hay que reconocerlo. Digamos, el tipo ha trabajado, tiene un trabajo muy grande, una experiencia importantísima, pero la gente, el ciudadano del común, no tiene ninguna unión con él. No hay comunión, y cuando no hay comunión, una candidatura simple y llanamente no tiene futuro. ¿Usted cree que puede aparecer un outsider? Pues estamos en un momento histórico que podría
abrir la compuerta para un outsider. Ahora, la pregunta del millón es que ya estamos a un año, Toño, y entonces cada día que pasa, ese cronómetro corre y corre, y ya estoy sintiendo que un año es lo suficientemente corto como para que se pueda aparecer un outsider y pueda correr esta carrera, que definitivamente ya el tiempo lo veo muy, muy, muy apretado. ¿Puede aparecer? ¿Es el momento histórico? Sí, pero hay que también estar sintonizado con las realidades de lo que son las campañas políticas. A uno para poder tener un candidato viable, lo primero que tiene que hacer es que al candidato lo conozcan. Lo segundo que tiene que hacer es que lo quieran. Y lo tercero que tiene que hacer es que lo voten. Y en un año, que es lo que falta para la primera vuelta, va a ser muy difícil poder traer o poder inventarse un outsider y agotar esas 3 etapas que son indiscutibles en cualquier campaña política. Claro, están las redes, claro, está una comunicación más ágil que lo que teníamos en el pasado, pero la realidad es que tampoco aparece por ninguna parte el tal outsider. ¿Quién se está beneficiando políticamente de todo lo que está pasando ahora mismo en Colombia? Políticamente yo creo que están perdiendo todos, Toño. Yo no siento que haya ahora ningún sector, ningún espectro que se pueda estar beneficiando. Las últimas mediciones que vimos de Inbamer, lo que nos está tratando de decir es, esos que son candidatos, los que están corriendo para el 22, todos, absolutamente todos, aumentaron su imagen negativa. Incluido Petro, pues, que es el que va punteando. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, sí estamos viendo algunos mandatarios que se están reencauchando, y esos mandatarios tienen juego en el 22. Entonces, Claudia López se ha venido reencauchando, subió de imagen positiva durante esta crisis, y ella pues está jugando en el Partido Verde a apoyar la candidatura de Sergio Fajardo para el 22. Que eso pueda ser transmisible, no lo sé, o endosable, lo veo difícil. Y también creo que estamos todavía en un momento muy, muy, muy álgido de la revolución, de la protesta, de lo que está pasando, en donde todavía no podemos tener claridad mental de cuáles van a ser las consecuencias futuras de lo que está pasando aquí. Lo que sí sé es que toda la clase política es gran perdedora. Y yo quiero ver lo que va a pasar con las elecciones al Congreso, porque definitivamente las elecciones unipersonales en Colombia han dado un vuelco de 180 grados. Cada vez el elector es más libre. Eso no había pasado o no ha pasado todavía en las elecciones a corporaciones públicas. No ha pasado en Congreso, no ha pasado en consejos, no ha pasado en asambleas. Es muy probable que para el 2022 pueda haber mucho más elector libre en medio de todo esto que está pasando, por cuenta más bien de todo esto que está pasando, y yo creo que pueden haber sorpresas reales en el 2022, porque ahí sí hay unos liderazgos que pueden estar saliendo de todo esto, liderazgos regionales sobre todo, que podrían aspirar a cupos en el Congreso y que eventualmente puedan estar viéndose beneficiados con esto. Ya pasó en el pasado con los movimientos estudiantiles que terminaron aspirando a Congreso y que eventualmente pudieron haber llegado a ocupar curules. No quiero seguir abusando mucho de su tiempo, pero antes de terminar, ¿qué piensas de todo esto que está pasando? ¿Ves una salida pronta a mediano plazo, un recrudecimiento de todo esto? Esto no se va a acabar hasta que no elijamos nuevo presidente, Toño. Esto empezó en el 2019 y tal vez empezó antes. Petro lo dijo desde el primer día cuando reconoció no el triunfo del otro, sino su derrota. Dijo, aquí empieza la campaña para el 2022 o tal vez antes. Y no estoy diciendo que el dueño de todo esto que está pasando en las calles en Colombia sea Petro, pero por ahí arrancó toda la película. Y es que estamos en una renovación. Se está acabando una era. Estos 20 años, los primeros 20 años del siglo XXI de uribismo están en un momento muy difícil y se están acabando.
La gente está en las calles desde noviembre del 2019, hizo un pare obligatorio por el COVID en 2020 y ahora volvió a salir. Y esto ya no lo para nadie hasta que no tengamos nuevas elecciones. Esa es la percepción que yo tengo del asunto. No, y creo en esa percepción y es dura, pero es real. Así como cuando nos dijeron el coronavirus llegó para quedarse. Bueno, estas protestas llegaron para quedarse. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso, Toño. Bueno, Carlos Suárez Rojas estuvo con nosotros, como les decía al inicio del programa, el hombre más buscado para entrevistarlo. Carlos, quiero que más adelante sigamos teniendo estas charlas, estas conversaciones, estas entrevistas. Yo sé que no te gusta madrugar, pero entonces lo hacemos cada mes por allá, cada vez largo. ¿Cuándo vienes por Montería? Hombre, Toño, estoy todavía sin viajar, el COVID no se ha ido, esperemos que avance un poquito más la vacunación y podamos volver a la realidad de podernos ver, de podernos abrazarnos, pero anhelando volver pronto a Montería, tierra que quiero mucho, donde tengo grandes amigos y que siempre que voy al Caribe trato de visitar para poderme comer esas carnes tan ricas que hay allá, un buen suero, un buen cabeza de gato y pasar por ese Sinú que tanto calor, pero calor del bueno y de sentimiento le dan a uno. Grandes amigos tengo en Montería y un abrazo le mando a todos ellos y a los monterianos que son tan queridos conmigo. Hombre, claro que sí, qué bello y escuchar que conoces nuestra tierra y los sabores de nuestra tierra. Quiero decirte que acá hay un poco de gente que le gusta también lo que a ti te gusta, ¿cómo es? El atletismo, ir a maratón y todas esas cosas. Entonces... Claro que sí, los he visto, los sigo, hay otros que les gusta mucho también el ciclismo y ahora que tú tienes en dónde entrenar ahí a orillas del Sinú, eso, allá sí toca madrugar porque el calor no te deja hacerlo después de las 7 de la mañana, pero es una maravilla y bueno, el deporte también es una de mis grandes pasiones. Ya corro menos kilómetros, pero sigo haciendo lo que puedo casi todas las semanas. Carlos, mil gracias por haber estado con nosotros. De verdad, absolutamente toda mi gratitud para contigo por haber aceptado esta invitación. Toño, un abrazo enorme, sinuano, desde la distancia. Hombre, mil gracias. Igual para ti. Bueno, Carlos Suárez Rojas, los invito a todos a que lo sigan su cuenta en Twitter, @SuárezTerapia. Sigan su cuenta de Estrategia y Poder también. Hace pocos días el gerente de esta empresa dio una entrevista para el diario Portafolio que estuvimos comentándola aquí y para que ustedes se den cuenta de cómo tienen ellos al país acá. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias a todas las personas por haber estado con nosotros. Y oigan eso, nos vamos con todo esto hasta las próximas elecciones. No sé por qué se me viene a la mente una frase de ese gran filósofo callejero monteriano Raimundo Berrocal Escobar. A robar, que el mundo se va a acabar. Yo creería que esa sería la consigna que dice Raimundo que podría aplicarse para los que están próximos a irse después de más de 20 años en el poder. Hemos llegado al final de nuestro programa, no lo despedimos como lo hacemos siempre porque hemos abusado mucho de su tiempo. Mil gracias por haber estado con nosotros. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados.
Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso hídrico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, Generación Sostenible, Vigilada Superservicios.